Muchas gracias. Vamos a hacer la pregunta de parte del diputado Lipovetsky a Marisa Leno. Whisky, perdón. Que basa parte de su ponencia en el retiro del medicamento Cytotex en Francia. Primera pregunta, ¿me podría dejar la cita del trabajo científico donde avala esta afirmación que hizo? ¿Qué revista científica lo publicó? Segunda pregunta, son 3 preguntas. Del trabajo que usted seguro ha leído y en parte avala su disertación, ¿me puede decir datos como, por ejemplo, fueron indicadas por médicos, cantidad de mujeres tratadas con Cytotec y cantidad de mujeres que tuvieron complicaciones? ¿Las semanas del embarazo que cursaban las mujeres eran menores de 14 semanas? ¿Qué promedio de semanas de embarazo tenían las que tenían complicaciones? ¿Y qué promedio de semanas los embarazos que tenían las mujeres que no tenían complicaciones? ¿Tenían contraindicaciones como trastorno de la coagulación de base? Y la tercera pregunta, después la vamos a ir haciendo para que vayan cada una contestando. ¿No está la...? Bueno, la voy a hacer igual. Por último, usted en este recinto está diciendo que en el manual de la Organización Mundial de la Salud, abortos sin riesgos, guías técnicas de política para sistemas de salud, segunda edición, en su indicación del uso del misoprostol en su página 22 y 23, es una falsedad científica y con esto la OMS está poniendo en riesgo a todas las mujeres del mundo que esté bajo este tratamiento. Bueno, diputado, no está la persona que había hecho esa presentación. Otra pregunta de parte de la diputada Banfi a Marisa Leno, que aunque no esté, la vamos a hacer igual. ¿Cree usted que la mujer víctima de la violación no acude a la práctica del aborto porque cree que es ilegal? ¿Cree usted que mantener la punibilidad sobre la práctica médica mantendría la clandestinidad del aborto, poniendo en riesgo la vida de las mujeres? Otra pregunta a Marisa Leno del diputado Wessler. ¿Cómo llama a los abortos espontáneos? ¿Son antinaturales? ¿Cuántos abortos espontáneos se producen en la relación a los partos? ¿Usted piensa que hay que penalizar también a las mujeres que tienen abortos espontáneos? Para Carmen Carrizo, ¿está? Voy a hacer igual la pregunta para que quede. ¿Qué pasa cuando una mujer da a luz un bebé no deseado? ¿Cuál es el porcentaje de depresión postparto de mujeres que no quieren ser madres en relación a las que desean un hijo? De la diputada Banfi a Marisa Matía. ¿Está? ¿Qué opina acerca de la siguiente afirmación? ¿Sostener la punibilidad de la práctica del aborto sobre el médico afecta principalmente a las mujeres pobres y más vulnerables? Hola. Bueno, muchas gracias. Sí, por supuesto, el trabajo presentado, por lo menos desde la evidencia en provincia de Buenos Aires, da cuenta de que la punibilidad del aborto afecta a la salud de las mujeres más pobres, porque son aquellas las que son arrojadas al sistema clandestino. En el estudio de situación de salud que se hizo por primera vez en el año 2011, este estudio nos arrojó claramente que, de acuerdo a la clasificación de hogares que tomamos a partir del INDEC, las mujeres que morían o fallecían por aborto tenían que ver con las mujeres que estaban agrupadas en los sectores de peor situación social, los estratos 3 y 4, que nucleaban más del 80% de las muertes. Por lo tanto,
claramente la punibilidad afecta a las mujeres pobres, que son las que no tienen capacidad de pago, básicamente, porque, bueno, justamente las que acceden al aborto seguro son las que pueden pagar una clínica privada. Y, por otro lado, las que muchas veces no llegan a sortear los obstáculos de accesibilidad al sistema de salud. No sé si con esto contesto la pregunta. Gracias a usted. Muchas gracias. De la diputada Romina del Pla para Marisa Herrera. ¿Podría ampliar la citación de las adolescentes en relación al proceso de la interrupción del embarazo y el concepto de autonomía progresiva? Bueno, muchas gracias. Sí, básicamente el concepto de autonomía progresiva es un concepto ya de índole constitucional convencional que está en la Convención de los Derechos del Niño, artículo 12 y artículo 3, y las observaciones generales número 12 y 14 también del Comité de Derechos del Niño con sede en Ginebra. Pero además, no solamente es una obligación, sino que el Código Civil y Comercial justamente, digamos, en esa línea o a tono con la visión de derechos humanos, regula en el artículo 26 justamente el principio de autonomía progresiva. ¿Eso qué hace? Y de hecho todos los proyectos de ley, en realidad los 10 que están acá en la Cámara de Diputados, 2 de ellos, uno es de despenalización, por lo cual no, y otro básicamente tiene que ver con los casos de aborto no punible, por lo cual tampoco, pero los 8 restantes proyectos que sí profundiza en lo que tiene que ver con la legalización del aborto, el artículo 26 es respetado, más allá de algunas diferencias que se puedan tener en lo que tiene que ver con qué se considera que es invasivo o no invasivo. Igual con el avance del aborto en materia de misoprostol, y por lo cual es la toma nada más que de un medicamento, gran parte de estos casos serían de técnicas no invasivas, por lo cual perfectamente el adolescente lo podía hacer tal cual lo dice el artículo 26 del Código Civil. Por lo cual me parece que los proyectos de ley ya han receptado este artículo 26, que es la aplicación en la práctica de la autonomía progresiva, que ya hoy está vigente desde el 1 de agosto del 2015. Muchísimas gracias. Para el doctor Koch, ¿cuáles son los motivos para decir que una mujer es vieja para ser madre a los 35 años? ¿Y qué opina de las mujeres que son madres después de los 40? De la diputada Cecilia Moró. Motivos no tengo ninguno. La verdad de las cosas es que es una forma coloquial de decir que la postergación de la maternidad ha aumentado. Básicamente eso, una forma coloquial. Y efectivamente lo que se observa es que el riesgo obstétrico aumenta en forma exponencial después de los 35 años. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando se envejece la maternidad porque hay una postergación excesiva de la maternidad en los países en la medida que se van desarrollando y van aumentando, como les decía, el empoderamiento de las mujeres, que como una de las consecuencias, tiene muchas consecuencias positivas para la salud materna también, pero tiene paradójicamente este efecto que tiene un efecto negativo sobre la mortalidad materna, y que es esta postergación excesiva. Cada vez va aumentando más la cantidad de mujeres que se embaraza primíparas después de los 35 años, y ellas tienen más roturas uterinas, tienen más riesgos de complicaciones obstétricas en general, y eso obviamente desacelera las curvas de reducción de mortalidad materna en los distintos países, incluso los países desarrollados, que hoy día están viendo un aumento algunos de mortalidad materna, como el caso de Estados Unidos y España en este minuto. Muchísimas gracias. De la diputada Carla Pitiot a Zimmerman Valeria. ¿Podría contarnos por su experiencia cómo es el sistema de adopción en Estados Unidos? Cómo no, muchas gracias. Lo que yo puedo contar es la experiencia con amigas mías que han adoptado. No soy especialista, pero sí conozco. La profesora de cello de mi hijo adoptó 4 hijos. Ella es una sobreviviente de un aborto. Su mamá la quiso abortar 2 veces con aborto salino y por eso se le arruinaron los riñones y en otros problemas más no pudo nunca tener hijos, porque ustedes saben que las gónadas se desarrollan junto con los riñones, ¿verdad? Entonces ella, esta señora, ella sí es experta en adopción y es una de las referentes en todo el estado de Georgia, donde yo vivo, en tema de adopción. Ella adoptó 4 chicos y cada uno con un modelo diferente.
Su primer hijo fue una adopción privada, donde la amiga de una amiga le contó y la chica estaba embarazada, tenía la fecha para abortar el martes siguiente, esto era un viernes, y ella decidió encontrarse y decirle, yo lo voy a adoptar. Y la madre, se juntaron, la madre vio si eran compatibles, y ¿perdón? Bueno, estoy contando los modelos como son en Estados Unidos, perdón. Me preguntaron cómo es en Estados Unidos. Entonces, la adopción privada fue muy rápida y ella pudo estar presente en el parto de su bebé y enseguida se lo dieron piel con piel. El segundo caso de bebé que adoptó era un bebé que la mamá estaba intoxicada por abuso de sustancias. Entonces la madre, el juez le terminó todos los derechos parentales. Y es otro modelo de adopción. Y en este caso es una adopción cerrada, donde el chico no tiene la madre no tiene derecho a decidir, y el chico tampoco en el futuro va a poder saber de dónde viene él. Y en el momento que el chiquito, después de 7 horas de neonatología, de estar desintoxicándolos, a la primera que llamaron fue a la madre adoptiva. Entonces eso fue muy bueno porque el chico no pasa por múltiples instituciones y múltiples manos. Y se sabe que el apego, la primera vez un niño puede recuperarse de un desapego, pero de la segunda vez el desapego es muy duro. Y el otro modelo importante es que esta amiga mía, ella tiene capacidad de hacer tránsito con derecho a la adopción. Entonces, cuando está en tránsito, va directamente y se queda con el bebé sin necesidad de que pase por múltiples manos y múltiples instituciones. Y esto es algo muy exitoso. Muchísimas gracias. Diputada Banfi. Presidenta, yo quiero pedirle encarecidamente, principalmente por la función que nosotros tenemos aquí en este Congreso, que cuando se hacen preguntas que quizás los especialistas desconocen, tocan de oído, pueden responder que no saben. Y creo que eso es una función social para todos los que nos están escuchando. Nosotros no podemos hablar por boca de jarro de cosas que desconocemos, porque principalmente tenemos una función política y una responsabilidad pública de no desinformar a la gente, ni tampoco generar expectativas que incluso en el derecho argentino están vedadas. Así que, por favor, si no saben lo que les preguntan, digan, no sé, y está muy bien. Hay que respetar la palabra de todos y también el no conocer de un tema. Gracias. ¿Puedo decir una cosita más? Simplemente mi idea es tirar la pelota para que genere curiosidad y ustedes investiguen. Gracias, muchísimas gracias. Sí, diputado. Micrófono, no se escucha, sí. Pero creo que no entendió la pregunta. Si uno habla de sistemas, no podemos remitirnos a meras anécdotas o conocimientos que no tienen ninguna fundamentación en ninguna cosa que se llame ciencia, ya sea social o biológica. Diputado Goicoechea. Sí, yo creo que debemos ser respetuosos con los invitados. Yo como médico he escuchado decir que de pronto un embrión, un feto es una larva, y fui respetuoso, tolerante, así que seamos tolerantes, respetuosos con los invitados, que cada uno tiene después el poder de discernir, pero me parece una falta de respeto tratar de censurar a alguien que puede dar su opinión, y más a alguien que vive en el exterior sobre esa vivencia. Así que, ante todo, creo que respeto a los invitados. Sí, una sola cosa, no, diputada Banfi, después, el diálogo lo vamos a hacer entre nosotras, diputada Banfi. Acá se hicieron una sola cosa, acá se hicieron todo tipo de preguntas, inclusive se han escuchado un montón de cuestiones personales y se hicieron preguntas incluso nada que ver con las cosas que se disertaron. Y hemos preguntado todo. Así que creo que si estamos en este nivel de tolerancia y nos estamos escuchando todos y todas, creo que tenemos que seguir en esa línea. El debate luego lo vamos a tener nosotros, los legisladores, cuando concluyamos la etapa de las disertaciones. Me quedan 2 preguntas. Estimo que es a la disertante Marisa Herrera, no es Canosa.
del diputado Filmon, ¿puede ser? No la encontramos acá, por eso. Por eso estimo que es a Marisa Herrera. ¿Cuál es la razón por la cual se cita al Código Civil como instrumento legal que impide el aborto legal? Bueno, muchas gracias. Creo que el canoso es el diputado Filmus, no yo. Agradezco un montón esta pregunta porque me permite también aclarar algo que me parece que es fundamental. El Código Civil y Comercial de la Nación, vigente el 1 de agosto del 2015, es un código diferente, totalmente distinto, con otra base que el código que se fue. Entonces, por lo cual tenemos lo viejo y lo nuevo en tensión. Seguimos teniendo una mirada vieja sobre una legislación nueva donde cree que lo único que vale es el código. Y el código se inserta en un sistema de derechos humanos, por eso los artículos unidos del Código Civil justamente se autoimpone dinamizarse a la luz de los derechos humanos. Por ende, la Convención de las Personas, por ejemplo, de adultos mayores, aprobada el año pasado, automáticamente forma parte de este bloque que también el Código Civil se nutre de esa normativa. En otras palabras, hoy ningún civilista, buen civilista, puede realmente ser civilista si no conoce los derechos humanos, los tratados internacionales de derechos humanos y también las convenciones y opiniones consultivas de la Corte Interamericana, porque forman parte de este bloque y agrandan o amplían el Código Civil y Comercial. Por eso me parece que tiene que ver con una mirada legalista solo de un código o una mirada claramente pluralista como la que tiene el Código Civil nuevo. Muchísimas gracias y tengo la última pregunta a Miguel Marino Muñoz, ¿está? De parte de la diputada Banfi. Usted habló del rol del hombre en los casos de aborto. Se refirió al síndrome post-aborto en el hombre. ¿Cuál es su opinión cuando ese hombre es un violador? ¿Qué opina de los embarazos de menores de edad producto de una violación? ¿Debe ir preso? ¿Debe ir presa si se hace un aborto? Gracias por la pregunta. Yo podría haberme referido a muchos grupos, me referí solamente a dos, a los hombres que empujan y que pagan y que maltratan a las mujeres hasta que llegan al aborto, porque hay que decir la verdad, en los años que llevamos en esta tarea de contención social, encontramos que el aborto no es una decisión feliz. Las mujeres no llegan felices a esa decisión. Por otro lado, los hombres que han perdido un hijo, que se les ha arrebatado un hijo, en los cuales ellos no han podido tener ninguna participación en la decisión de la vida de ese hijo y se enteraron solamente que ese hijo lo abortaron, tienen un duelo, tienen una pérdida, tienen que elaborar una serie de cosas que les lleva a situaciones muy similares en cuanto a la problemática que vive la propia mujer por las decisiones del aborto. Por eso equiparo en que los síntomas son diversos y por eso un síndrome, porque son diversos, es aleatorio, se presenta de distintas maneras y hemos visto casos en donde esa situación tan violenta, inclusive por ver el aborto espontáneo en su pareja, quedan afectados y tienen unas experiencias después muy difíciles de superar. Me referí a esos dos grupos. En cuanto a si un violador necesita ser encarcelado, creo que esa fue la pregunta, pero por supuesto, eso lo contempla la ley, eso es un acto que debe ser penado. Lamentablemente, nuestro país no tiene una deuda, un déficit de la justicia en este sentido y vemos a muchos violadores sueltos, y me refiero en el lugar donde yo estoy, no sé de este lugar, pero quisiéramos ver realmente a los violadores en la cárcel, ¿no? En cuanto a la mujer que aborta, yo no he visto, no conozco, a lo mejor me puedan informar, pero ninguna mujer que haya abortado en este país ha terminado presa. Es decir, en ese punto no se puede decir que se aplicó la ley para apresar a una mujer porque haya abortado. Creo que no hay un registro en este país por eso. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Vamos a reanudar a partir de las 14:45.